Bien, ahora vamos a hablar acerca de algunas aplicaciones del movimiento armónico simple. Primero vamos a hablar del péndulo físico, perdón, del péndulo simple. Entonces, el péndulo simple es básicamente un sistema en el cual tenemos una cuerda, que tiene en el punto más bajo una masa puntual, ¿ok? Una masa M. Supongamos que nosotros movemos, esta masa una distancia o un ángulo θ de la posición de equilibrio, ¿verdad? Entonces, si nosotros analizamos las fuerzas sobre esa masa, las fuerzas que existen serían la tensión, ¿verdad? Que se muestra acá, que está actuando sobre la cuerda radialmente. Y además de esta tensión, la otra fuerza es la fuerza de gravedad, ¿verdad? M por G. Entonces, esta fuerza de gravedad, tiene a su vez dos componentes. Tiene una componente radial, que podemos calcular como mg coseno de θ, y tiene una componente tangencial, que por trigonometría podemos calcular como mg por el seno de θ. Entonces, haciendo un análisis acá de fuerzas, nosotros podemos saber que esta tensión T, tiene que ser igual a mg coseno del ángulo. ¿Eso por qué? Porque esta masa no se está moviendo, ¿verdad?, radialmente. El movimiento de una masa en un péndulo simple es solamente tangencial, ¿verdad? Entonces la masa se mueve acá, tangente a la trayectoria. Las fuerzas tangenciales me van a producir sobre la masa entonces una aceleración también tangencial, dada por segunda ley de Newton. Entonces, ¿cuál es la fuerza tangencial en este caso? La fuerza tangencial sería este pedacito, ¿verdad? Que es mg por el seno del ángulo. Como como va en dirección hacia, digamos, hacia la izquierda, entonces vamos a ponerle aquí un negativo. El negativo más que todo significa que esa fuerza es una fuerza tangencial restauradora, ¿verdad? ¿Qué quiero decir con restauradora? Que tiende a devolver a la masa a la posición de equilibrio, ¿verdad? Si yo estoy de este lado, pues la fuerza jala hacia este lado. Si yo estoy aquí a la izquierda, pues la fuerza se dirige hacia la otra dirección, ¿verdad? Siempre entonces tratando de devolver a la masa a la posición de equilibrio. Bien, tenemos la fuerza tangencial, ¿ya? Conocemos la masa que está en el péndulo, ¿verdad? Y la aceleración tangencial lo que mide es básicamente la segunda derivada, ¿verdad?, de distancia respecto a tiempo. La distancia que recorre esta partícula del péndulo es una longitud de arco, ¿verdad? La longitud de arco se escribe S, entonces la aceleración sería la segunda derivada de S respecto al tiempo. Bien, ahora recordemos que una longitud de arco S está relacionada con el ángulo θ que subtiende el péndulo y con la longitud L, ¿verdad? Por consideraciones de geometría. Decimos que S es igual a L por θ, ¿verdad? Donde L es la longitud del péndulo. Podemos escribir entonces la aceleración tangencial como segunda derivada de esto, ¿verdad? Y si L es constante, entonces L puede salir y lo único que variaría acá sería el ángulo θ. Entonces, usando estas dos definiciones, ¿verdad?, y la segunda ley de Newton, llegamos a esta igualdad. Podemos cancelar la masa, ¿verdad? Y reacomodando un poco, yo puedo decir entonces que la segunda derivada de θ
respecto al tiempo sería menos G entre L por el seno de cita. Bien, ahora resulta que si el ángulo cita es pequeño, ¿qué me refiero con pequeño? Bueno, por ejemplo, de 10 grados, ¿verdad? 20 grados, 15 grados. Si el ángulo no es muy grande, entonces aproximadamente la función seno de cita se parece mucho a cita, ¿ok? Esto para ángulos pequeños. Mientras más grande es el ángulo, pues más falsa, digamos, por decirlo así, es esta aseveración que estamos haciendo. Entonces, si nosotros nos mantenemos en un rango pequeño de ángulos, respecto al equilibrio, podemos usar esta simplificación. Bien, esto que llegamos acá parece, pues no está relacionado con el movimiento armónico simple que hemos estado estudiando. Sin embargo, hagamos lo siguiente. Esta G entre L, G es la gravedad, ¿cierto? L es la longitud del péndulo. Voy a definir a G entre L como omega al cuadrado. Si yo hago esto, puedo reescribir la ecuación diferencial de esta manera. Esto que está aquí se parece mucho a la ecuación que nos describe la posición de una partícula en movimiento armónico simple. Recuerden que la ecuación, ¿verdad?, de m a s dice que la segunda derivada de x respecto a t cuadrado, ¿verdad?, es menos omega al cuadrado por x, ¿verdad? La aceleración es menos omega cuadrado por x. Comparando esto y esto, vemos que es igual, ¿verdad? Simplemente cambiamos la x por una cita y pues podemos aplicar la misma ecuación. Esto entonces nos dice que una partícula que se mueve en un péndulo, ¿verdad?, va a describir MAS siempre que el ángulo cita sea pequeño. Es importante que el ángulo cita tiene que estar en radianes, ¿verdad? Si usamos el ángulo en grados, esta aproximación no es válida. Bien, entonces, veamos implicaciones que tiene que el péndulo se mueva con MAS. Primero que todo, la frecuencia angular del movimiento de una partícula en un péndulo, ¿verdad?, sería igual a la raíz de gravedad entre longitud, ¿verdad? Sería la frecuencia angular. Esta está en radianes sobre segundo. Y el periodo de la oscilación sería 2pi entre omega, ¿verdad?, por definición de periodo. Es decir, es 2pi por raíz de L entre G. Algo muy importante a notar acá es que vean que el periodo de oscilación solamente depende de la longitud del péndulo y del valor de la gravedad en el lugar donde el péndulo esté oscilando. No depende ni de la masa, del péndulo, ni tampoco depende, digamos, de la amplitud que yo le dé. Siempre que yo me mantenga con un ángulo pequeño, el periodo no va a depender de la masa, ¿verdad?, ni del ángulo inicial que yo le dé, ¿verdad? Eso es algo muy importante. Bien, entonces hagamos un problema para que quede esto tal vez un poco más claro.
Bien, supongamos que tenemos un péndulo simple, ¿okay? De 0,24 metros de longitud y que entonces lo movemos 3,5 grados hacia la derecha y posteriormente lo soltamos, ¿okay? Lo soltamos del reposo. Entonces este péndulo, ¿verdad? Esta masita va a tener una velocidad inicial acá en este punto de 0 metros sobre segundo. Entonces el movimiento en un péndulo funciona igual que, para una masa en un resorte. ¿A qué me refiero con esto? A que tenemos una transformación de energía potencial en cinética y viceversa. Ok, entonces en este punto, ok, la energía cinética de la masa es igual a 0 y conforme la masa se va moviendo, ok, en la trayectoria va aumentando la energía cinética, ¿verdad? Hasta que cuando llega acá en el punto más bajo de la trayectoria, ahí no tiene energía potencial y toda su energía se transformó en energía cinética, ¿verdad? Entonces, ¿a dónde tiene la masa la mayor velocidad? Acá, en el punto más bajo, ¿verdad? Decimos que tomando nuestro nivel de referencia en este punto, ahí podemos asignar arbitrariamente una energía potencial igual a 0, ¿verdad? Entonces esta masa sigue su trayectoria. De este lado llega nuevamente a 3,5 grados. Y realiza este movimiento infinitamente, ¿verdad? En el caso de que no hubiera fricción asociada. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Primero que todo, vamos a calcular cuál es el periodo de este péndulo simple. Recordemos que el periodo es por definición lo que tarda una oscilación, o un ciclo. Entonces, acá, ¿qué es un ciclo? Un ciclo es haber hecho esto, haber venido para acá y haberse devuelto. Eso es un ciclo, ¿verdad? Entonces, para un péndulo simple, primero vamos a calcular el omega, ¿verdad? Sería raíz de G entre L, raíz de 9,8 entre 0.24. Esto nos da 6,39 radianes sobre segundo. Esta es nuestra frecuencia angular, la frecuencia angular del movimiento. El periodo es 2pi entre omega. Este periodo nos da 0,983 segundos. Ahora, dado que nosotros estamos soltando del reposo esta masa, ¿okay? Ya dijimos que un ciclo, ¿verdad? Es hacer venir acá, acá, acá y acá. Resulta que el periodo, podemos dividirlo o verlo de esta forma. La masa tarda medio periodo en llegar a este punto y otro medio periodo en devolverse. Podemos también decir lo siguiente. De acá a acá hay un cuarto de periodo, de acá a acá hay otro cuarto de periodo, de acá a acá hay otro cuarto y de acá a acá hay otro cuarto. ¿Ok? Entonces, la primera vez que la masa pasa por el punto de equilibrio, ¿verdad? Que sería, como ya explicamos, la primera vez que tiene su velocidad, su rapidez máxima, ¿ok? Ha pasado apenas un cuarto de periodo, ¿verdad? Ha venido de acá hasta acá. Entonces el tiempo 1, vamos a ponerlo así, sería t cuartos. Es decir, 0,243 segundos. Ok, ahora, la segunda vez que la partícula obtiene otra vez su rapidez máxima es cuando, después de haber pasado por acá, ella vino a dar aquí y luego se devolvió. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde acá hasta que me devolví? Sería t cuartos y otros t cuartos, ¿verdad? Es decir, t medios.
Entonces la segunda vez que pasa por ahí ha pasado pues el tiempo T1 que ya calculamos, que son 0,246, ¿cierto? Y a eso le tenemos que sumar entonces la mitad de un periodo. Repito, ¿verdad? Tenemos de acá a acá, ahí, T cuartos, y de acá a que la partícula se haya devuelto a este mismo punto, han pasado T medios. Por eso le sumamos. Entonces, estos serían 0,983 entre 2. Que esto nos da 0,738 segundos. Bien, y ahora la tercera vez, que la partícula obtiene velocidad máxima, después de que ella volvió acá, tiene que venirse a este punto y otra vez devolverse, ¿cierto? Entonces tengo que sumarle T cuartos, ¿verdad? Y otros T cuartos de vuelta. Entonces sería el tiempo que ya teníamos, que es lo que le había tomado llegar hasta ese punto, más otra mitad de periodo. Y esto nos da entonces un tiempo de 1,23 segundos. Bien, la parte B nos piden explicar qué pasaría si duplicamos la masa del péndulo, cómo cambia entonces el resultado de la parte A. Como dijimos anteriormente, para un péndulo simple el periodo, vean que no depende de la masa, ¿verdad? ¿De qué depende el periodo? Solamente de la longitud. Por lo tanto, si yo duplico la masa, no pasa nada con estos resultados, ¿verdad? Los resultados se mantienen constantes. Y la parte C nos piden explicar qué pasa si el péndulo se suelta ahora, pero desde 7 grados en vez de 3,5. Entonces significa qué pasa si yo duplico, digamos, esa amplitud angular. Si hago esto. Bueno, el dibujo no está a escala, ¿verdad? Esto está muy exagerado, pero digamos que esto fueran 7 grados. 7 es el doble de 3,5, pero vean que sigue siendo un ángulo pequeño. Como dijimos antes, para ángulos realmente, digamos, menores a 10, el porcentaje de error al usar estas fórmulas es de menos de 0,5. Entonces perfectamente podemos usar las mismas fórmulas y vean que otra vez el omega ni el periodo, ninguno de los dos dependen de la amplitud inicial que yo le dé. Entonces, si lo suelto desde 7, no voy a cambiar el periodo, ¿verdad? Esto puede parecer al inicio un poco contraintuitivo, pero uno lo puede probar, ¿verdad? Entonces, los resultados en este caso no van a cambiar.